Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la pregunta número 5, sobre las previsiones acerca de restablecer la prestación por desempleo para los mayores de 52 años en las condiciones previamente existentes a la reforma de 2012 y 2013, con los requisitos establecidos en el Real Decreto. Pues sí, yo creo que esta ya la hemos tratado, pero... ¿Tú estás aquí? Vale, bueno, pues ya no la termino de leer y la va a formular la señora Yolanda Díaz Pérez. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Bienvenido, secretario de Estado. Pues muy sencillamente, a la vista de las contrarreformas que ha contemplado el Partido Popular durante los largos años 2012 y 2013, pues la pregunta es la que le formulábamos. ¿Tiene previsto el Gobierno restablecer el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y retornar a la legislación que teníamos anteriormente, que traía causa de la Ley 31 del 84, de 2 de agosto, y los posteriores reales decretos 625 del 85, 200/2006 del 17 de febrero. Digo esto, señor secretario de Estado, porque supongo que aquí tampoco caben demagogias, como usted mismo decía, y supongo que, como el resto de los diputados y diputadas, usted recibirá seguro que muchos correos diarios en los que personas que están desesperadas, que han tenido carreras profesionales medias y largas, que han cotizado bastantes años a lo largo de su vida laboral, con este recorte de prestaciones que bueno, fue durísimo, realmente se quedan absolutamente sin nada. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Vamos a obtener de este Partido Popular bueno, retornar a la protección legal que existía antes de que ustedes llegaran? Gracias. Este asunto lo hemos tratado anteriormente. Yo creo que merece especial atención, por eso tiene sentido que reiteremos una pregunta semejante. Yo a este respecto decir que la primera decisión que se tomó en materia de protección social por parte del presidente del Gobierno fue evitar el rescate. Porque con un rescate sí que ha habido decisiones durísimas en los países de nuestro entorno. Cuando hablamos de reducciones del 30% de las pensiones en Grecia, estamos hablando de decisiones durísimas, que están afectando además a los menos protegidos y a los más desfavorecidos, que son pensionistas que ya ni siquiera están en el mercado de trabajo y además les recortan un 30% la fuente de sus ingresos para comer. Luego, eso son medidas durísimas. Lo que hemos tomado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido decisiones responsables para evitar el rescate y permitir, por ejemplo, revalorizar las pensiones todos los años, permitir seguir creando empleo en nuestro país, permitir retornar a la confianza y permitir mejorar los niveles de bienestar. Luego, eso es un recorte durísimo y el resto ha sido ajustes necesarios para poder hacer que hoy nuestro país cree 2.700 empleos al día y no destruya 1.500 empleos al día, o por ejemplo haber reducido a la mitad la ratio de pobreza, el porcentaje o la tasa de pobreza de los mayores de 65 años. Hemos tenido que decidir, y yo sinceramente, entre reducir las pensiones un 30% y tener que hacer ajustes y racionalización en el sistema de prestaciones cuando había duplicidades, desde luego apuesto por ello. Hemos como le digo, orientado nuestros esfuerzos en 2 líneas. Uno, atender a los más desfavorecidos por la crisis, muchos de ellos personas desempleadas de larga duración, poder facilitar, reinsertarles en el mercado de trabajo a través de los programas específicos de atención y orientación. El programa Prepara, su prórroga sucesiva con más de casi 800.000 beneficiarios, la prórroga y mejora del programa de activación para el empleo, el programa específico de atención y orientación de desempleados de larga duración con más de 500 millones para las comunidades autónomas, luego medidas específicas para atender este colectivo que es prioritario para nosotros, que ha sido afectado por la crisis y que no queremos que se quede atrás, y como le decía, de una manera más estratégica y en el medio y largo plazo, no solo conseguir recuperar ese 1 de cada 2 empleos perdidos, no solo conseguir incrementar el número de personas mayores de 55 años que se incorporan a nuestro mercado de trabajo. Ya le digo que el nivel de empleo entre los mayores de 55 años está aumentando un 7% interanual, sino estratégicamente mirar al futuro, saber que tenemos una población que va envejeciendo y poder establecer incentivos para que permanezca plenamente activo en nuestra fuerza de trabajo, eliminando barreras y estableciendo incentivos, facilitando su prolongación voluntaria de la vida laboral. Muchas gracias. Señora Yolanda Díaz, le queda a usted 2 minutos para su intervención.
Señor secretario de Estado, la respuesta era sencilla, sí o no. Es muy interesante que usted nos haga política comparativa con Grecia, es muy interesante, pero si no le importa hablamos de Grecia en otra ocasión. Yo hablo de mis compatriotas que están sufriendo aquí y no sufren por el gobierno griego, sino que sufren por el gobierno español que tiene nombre del Partido Popular. Y le voy a dar algunos datos, señor secretario de Estado. Efectivamente, usted ha sido sincero. Ha sido sincero, ustedes han tenido que elegir y han elegido sacrificar a los trabajadores y trabajadoras de este país, como siempre. Y además lo han hecho de manera grosera, si me permite la expresión. No quiero descalificar ni mucho menos a usted mismos, no, a lo que están haciendo. Mire, la consignación presupuestaria del 2010, cuando no estaban ustedes en materia de protección de desempleo, señor secretario de Estado, eran exactamente 30.975 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánto es en el día de hoy, después del presupuesto que ustedes han firmado con Ciudadanos y Adláteres? Pues exactamente 18.318 millones de euros. Esto es un recorte del 41%, secretario de Estado, que paga Juan Pueblo, que pagan los que trabajan con sus manos. A cambio, ustedes han firmado un memorándum, pueden llamarle eufemísticamente como quieran, pero nos han rescatado y por eso la Troika viene todos los años a este país a ver si los presupuestos valen o no valen. Y no solamente esto, es que nos han rescatado y ustedes han preferido el pago, ese ajuste, llámele como quiera, lo pagan los desempleados y desempleadas de este país. Efectivamente, con este recorte brutal, a cambio de rescatar a la banca, a los golfos, a los sátrapas y, por supuesto, a las radiales de Madrid. Señor secretario de Estado, claro, que usted presuma de los datos de empleo, yo le respeto muchísimo, pero claro, usted sabe quién es un ocupado, una ocupada en este país, lo sabe perfectamente, no se lo voy a decir, lo define claramente el INE. Es una persona que durante una semana trabaja 1 hora. Señor secretario de Estado, no es objeto de esta pregunta, pero no nos hagamos trampa y la pregunta es sencilla. ¿Ustedes van a retornar a la protección por desempleo anterior para permitir, no, supongo que lo conoce también, habló de las pensiones, en el sistema público de pensiones está teorizado, había como una horquilla a través de esa prestación de los 52 años para que siguieran cotizando con unas condiciones, bueno, la base de cotización del 125% que ustedes recortan también con esta reforma y de esa manera en un entorno de 15 años engarzar con ya la jubilación. Esto es lo que ustedes se han finiquitado, señora Díaz, vaya usted terminando. Secretario de Estado. Por tanto, han cambiado la edad, impiden el alcance a la jubilación, por supuesto, endurecen los requisitos incorporando la renta de la unidad familiar y muchas más cosas. Por tanto, por favor, de verdad, con sencillez, díganos sí o no y con esto estamos satisfechas. Señor secretario de Estado, le queda a usted 1 minuto. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Sí, vamos a seguir mejorando el sistema público de prestaciones de la Seguridad Social. Lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Sí, señoría, yo lamento que a usted le moleste, pero si hemos subido un 1% el IPREM, pues lo hemos subido. No estaría más, por cierto, que sus señorías se lo digan a su compañera, que no solo no se ha leído el libro, no le digo los presupuestos, digo el libro amarillo de los presupuestos, no solo no me ha escuchado, no ha escuchado a la ministra en 2 ocasiones, tampoco me ha escuchado a mí. El IPREM ha subido un 1% en nuestro país en los presupuestos que sus señorías pueden aprobar los próximos días y eso beneficia a 1.200.000 personas. Luego, sí, señoría, vamos a seguir mejorando el sistema público de prestaciones atendiendo a los que más lo necesitan. Y les digo que convendría además que lo vayan aprendiendo cuando está en el proyecto de ley de presupuestos y va a estar pronto en el BOE. Vamos a seguir mejorándolo, prorrogando, como hemos prorrogado el programa de activación para el empleo y mejorando la prestación asociada a él en el Prepara, por ejemplo, para familias con hijos a cargo, que hemos mejorado la ayuda de 400 a 450. Y vamos a seguir identificando a aquellas personas que se quedan fuera del sistema de prestaciones con la implantación de la tarjeta social, identificando plenamente, cosa que no sabemos hoy, a usted le parecerá una tontería, pero a día de hoy no sabemos cuál es la cobertura real de las prestaciones de nuestro sistema de prestaciones públicas en nuestro país. Luego, porque queremos conocerlo, lo vamos a hacer. Dice usted que no le hable de Grecia. No estamos solos. Si usted quiere ignorar que en Grecia se han reducido las pensiones un 30%, ignórelo. Pero es que si hubiéramos tomado las decisiones en nuestro país que se han tomado allí, se habían reducido un 30% las pensiones en vez de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones, 1.000 millones de euros de 2011. Entonces, si usted cree que podemos estar solos en el mundo, pues usted se equivoca. No estamos solos y los que toman decisiones acertadas benefician a sus ciudadanos con el esfuerzo de ellos, que es lo que hemos conseguido en nuestro país, porque no es lo mismo, señor insisto, destruir 1.500 empleos al día que crear 2.700 empleos al día, que es la base de nuestro sistema de protección social. Muchas gracias. Bien,
Pasamos a la pregunta número 7, sobre la explicación de la proliferación de